Ayer hablábamos de lesión, ¿se acuerdan que decíamos que la célula tiene que adaptarse al cambio de un aumento en la función, una disminución en la función, que si no se puede adaptar va a tener una lesión, que la lesión podía ser reversible e irreversible? Mencionábamos que en la reversible era la que se quita si quitamos el estímulo y que si nos vamos a lo molecular, pues es el cambio en la bomba de sodio-potasio, pero no hablamos daño en mitocondrias ni calcio. Si el estímulo sigue avanzando o es un estímulo muy intenso, pues la célula va a morir y eso es una lesión celular irreversible. También decíamos que en la irreversible, desde el punto de vista molecular, pues ya hablamos del daño en mitocondria permanente, el daño en membrana permanente y que probablemente haya entrado calcio, ¿verdad? Que fue lo que activó este esquema. Pero bueno, entonces la célula tiene que tener la capacidad de adaptarse. La mayoría de los cambios son reversibles. Y vamos a hablar que son cambios en el tamaño, en el número. Vamos a ver qué es el cambio en el fenotipo de uno no tan resistente a otro más resistente. Y otra división que vamos a ir viendo en general de las adaptaciones es que las adaptaciones se pueden ser fisiológicas y patológicas. Algunas son funcionales, algunas son lo que estamos esperando que suceda, que le ayude al organismo, que le ayude al ser humano, pero otras son enfermedades y ponen en riesgo la vida o la calidad de la vida. Y ahorita iremos viendo los diferentes ejemplos. Entonces, cuando la célula se expone a un aumento en la función, a una disminución en la función, cuando la célula se expone a exceso en factores de crecimiento, se va a adaptar. La capacidad de adaptación que va a expresar va de la mano de la situación y va de la mano con el tipo celular que estemos, ante el que estemos. Por ejemplo, si la célula se puede dividir y le damos hormonas o le damos agentes vasoactivos, se va a aumentar en número. Y el aumentar en número es hiperplasia. Si la célula no se puede dividir y le damos un aumento en su función, inclusive hormonas, pero ahorita vamos a hablar de ese ejemplo, entre fisiológico y patológico, se aumenta en tamaño, y eso se llama hipertrofia. Si lo ponemos ante un estrés y tenga que buscar otro tejido más resistente, tiene metaplasia. Y si les aumenta el número, tiene lo que conocemos como hiperplasia. Entonces, prácticamente hay de esos que están viendo dos ejemplos de adaptaciones donde pudiéramos decir que existe riesgo a cáncer. ¿Alguien me pudiera decir una? Metaplasia. Metaplasia, porque en la metaplasia hay un cambio, ¿verdad? Hay una reprogramación de las células madre y obviamente todo lo que sea cambio celular pues es un factor de riesgo para tener cáncer. ¿Cuál otro? La hiperplasia. La hiperplasia, porque en la hiperplasia hay un aumento en el número, ¿verdad? Hay una división celular y todo lo que sea un aumento en la división celular, pues puede ser un factor de riesgo que algo se salga del ciclo y les produzca un cáncer. No quiero decir que todas las adaptaciones, o más bien todas las hiperplasias y metaplasias lo vayan a tener, la realidad es que no. Pero de las 4 que están viendo, las que tienen más riesgo de transformación maligna es hiperplasia y metaplasia, no así atrofia ni hipertrofia. Entonces, la capacidad de dividirse, así les hablaban en histología. Cuando la célula se puede dividir continuamente es una célula lábil. Cuando la célula no se puede dividir, está en G0. Pero que la podemos hacer entrar en división por un factor, el que ustedes quieran, un factor de crecimiento porque se resecó un fragmento, eso se llama estable. El ejemplo del órgano estable más común en el ser humano es el hígado, que ya saben ustedes que está en G0, pero que ante un estímulo puede entrar a G1. Como efectos de los permanentes, ¿verdad? De los órganos permanentes que no tienen división, pues músculo, sobre todo músculo esquelético y neuronas. Hay algunos autores que piensan que músculo cardíaco puede llegar a dividirse. Eso todavía está en controversia. Hasta el día de hoy todavía lo consideramos como un órgano que no se divide, ¿verdad? Pero los ejemplos clásicos, pues es músculo esquelético y neuronas, que esos no se pueden dividir. Entonces, cuando hablamos en un cambio en el tamaño, nos estamos refiriendo a un aumento en lo que es en un aumento en el tamaño, eso lo llamamos hipertrofia.
en una disminución en el tamaño, eso lo llamamos atrofia. En el número de células, puede ser un aumento en el número de células, eso es una hiperplasia, o quitar el número de células, y eso será una atrofia. El transformarse hacia algo que sea más resistente, cambiarse de un tipo celular a otro, eso se llama metaplasia. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Ahora, por ejemplo, hablando de lo que dice tamaño celular, atrofia e hipertrofia. ¿Qué sustancia, si alguien leyó en la clase, qué sustancia se estará disminuyendo su producción y eliminando en la atrofia y aumentando su producción en la hipertrofia? ¿Alguien sabe qué están produciendo o qué están degradando? Proteínas. Proteínas. Así es, en la atrofia destruye proteínas, degrada proteínas, y en la hipertrofia las produce, por eso crece. Las células hipertróficas en músculo lo que tienen más proteínas. Eso es lo que mencionábamos ayer, ¿verdad? La adaptación, la hipertrofia, la atrofia, la hiperplasia, la metaplasia. Si no puede llevarse a cabo, va a haber un daño que es lesión celular, que podría ser reversible. Recuerden las degeneraciones hidrópicas, la esteatosis o degeneración grasa, y que puede ser irreversible, donde hablamos que los ejemplos de irreversible es decir muerte, y muerte es necrosis y apoptosis. Entonces el primer mecanismo es la atrofia. Atrofia es irnos al límite basal de la función para que la célula no muera. Sobrevivir con el nutriente que hay, con la inervación que hay, es intentar llevarla al límite basal para no morir. Entonces, las células atróficas están disminuidas de tamaño, no están muertas. Y el hecho que todas las células disminuyan de tamaño también se va a expresar en el órgano afectado, porque el órgano afectado, como todas sus células disminuyen de tamaño, también disminuye de tamaño. Entonces, no podemos estar hablando en una exploración física o en un examen macroscópico de algo, de una atrofia, y decir que el órgano está aumentado de tamaño o que el órgano está dentro de límites normales, porque entonces lo más probable es que eso no sea una atrofia, porque la atrofia, como todas van a disminuir de tamaño, pues les produce una disminución en el tamaño del órgano. Entonces, la atrofia puede ser que la consideremos fisiológica o que la consideremos patológica. ¿Por qué se produce en las dos formas la atrofia? Tanto en la fisiológica como en la patológica. Se produce por lo que les preguntaba yo ahorita, que se iban a degradar las proteínas. Y ven en ese esquema cómo de ser una célula más grande se hace más pequeña. ¿Qué tiene menos la que ven del lado derecho? Pues tienen menos proteínas. ¿Por qué va a tener menos proteínas? Pues porque tiene menos actividad metabólica, tiene menor síntesis de proteínas y porque las está degradando. Ahora, ¿cómo las va a degradar? Las degrada por una vía de degradación de proteínas que se llama la vía de la ubiquitina proteosoma. Lo que sucede aquí es cuando la célula se enfrenta al estímulo, que puede ser el desuso, la deficiencia de nutrientes, la pérdida de la inervación. Ese estímulo va a desencadenar que se activen algo que se llama las ubiquitinas ligasas. Y las ubiquitinas ligasas van a unir la proteína con la ubiquitina. Y ya que tienen unida la proteína con la ubiquitina, lo lleva al proteosoma, y en el proteosoma sucede la degradación de la proteína. Entonces, esta es la forma en la que está degradando proteínas, por ende va a disminuir de tamaño y también va a buscar parte de sus nutrientes. En algún punto, estos nutrientes no van a ser suficientes y va a tener que empezar a comer sus propios organelos. Esto se llama autofagia. Lo que está intentando es sobrevivir. Si sigue con este estímulo del desuso o de la pérdida de nutrientes y no lo estabilizamos y ya no puede sobrevivir ni por la degradación de proteínas ni lo que le sumó para buscar nutrientes, que era la autofagia y comer sus propios organelos, la célula va a morir. ¿Y alguien se acuerda cómo muere una célula con atrofia que inició la autofagia? ¿Se acuerdan? ¿Muere por necrosis o por apoptosis?
Era por apoptosis, ¿no? Por apoptosis. Entonces, lo que seguiría aquí es una muerte por apoptosis, ¿verdad? Claro, lo idóneo es que no lleguemos a esto, ¿verdad? Intentar reparar el daño antes de que la célula pase de la desnaturalización de proteínas a la autofagia y obviamente la autofagia, si no se mejora la situación de los nutrientes, llegará a la muerte, a la muerte celular por apoptosis. Entonces, a veces, si la célula sobrevive, podemos ver cuerpos residuales dentro de él, donde fueron, obviamente, donde degradó organelos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que me van a llevar a la atrofia? Puede ser la desnutrición, puede ser en general, pérdida de la inervación. Y lo que hay de trasfondo aquí es la alteración en la proteína. Con esa inicia. Y la alteración de la proteína, ya saben ustedes que es por la vía, ya lo veíamos ahorita, de la ubiquitina proteosoma, con la activación de ubiquitinas ligasas, la unión de ubiquitina a proteína por la ubiquitina ligasa y llevarla al proteosoma con la degradación, que estamos degradando aquí proteínas. La atrofia desde el punto de vista de su función, que en las dos es una degradación de proteínas, puede ser fisiológica o puede ser patológica. Cuando consideramos que es una atrofia fisiológica, cuando esto es funcional, ¿qué me refiero? Por ejemplo, quitar el resto de los conductos o restos embrionarios que ya no son funcionales en la etapa adulta, como la notocorda, el conducto tirogloso. El útero en el embarazo presenta varios tipos de adaptaciones. Primero, todo el mundo sabe el tamaño que llega a tener el útero en una mujer embarazada. Entonces, acuérdense que el útero es músculo. El útero no va a poder aumentarles en número, les va a aumentar el músculo en tamaño. Pero prácticamente casi después de que nace el bebé, en cuestión de horas, el útero está en el tamaño normal, se llama involución uterina. ¿Qué mecanismo hay detrás de que el útero vuelva a tener casi su tamaño normal? La degradación de proteínas. Entonces, esto es una atrofia del tipo fisiológico. La atrofia patológica la vemos en ciertas situaciones. Por ejemplo, hay una máxima que decimos en medicina, lo que no se usa, se atrofia. Y eso se llama atrofia por desuso. La otra es la atrofia cuando hay una sección nerviosa, es por denervación. Riego sanguíneo disminuido, nutrición inadecuada, pérdida del estímulo endocrino, envejecimiento, aumento de la presión. Entonces, esto es un ejemplo de la atrofia por desuso de las más comunes. Es cuando un paciente tiene alguna extremidad inmovilizada, ¿verdad? Que puede ser por un cabestrillo, que puede ser por un yeso. Y que después que le quitamos lo que sea que lo esté inmovilizando, tiene una disminución del tamaño porque estuvo inactivo, tiene atrofia. Por eso a ellos les vamos a pedir que hagan rehabilitación. En la fotografía donde vemos obviamente la rodilla del lado derecho, la izquierda, pero la del lado derecho tiene una cirugía, tiene algo como que le quitaron la rótula, pero lo que nos llama la atención es que no tiene tono muscular, entonces tiene una atrofia, tendrían que darle algún tipo de rehabilitación. La atrofia por denervación, ahí lo que vemos, fíjense, es esa variación en tamaño de las células, como hay unas muy pequeñas, esas están atróficas. Hacia el centro vean cómo hay unas muy disminuidas de tamaño. Lo que les voy a decir no es una pregunta para Pato, pero es algo que quiero que conozcan. Fíjense la forma que tienen las que se ven más pequeñas. Las células musculares casi siempre se recuerdan ustedes, son como ovaladas. Esas parecen un triángulo. Entonces, cuando uno ve células pequeñas de forma triangular, sabemos que es una atrofia y que muy probablemente la causa de esa atrofia sea de origen nervioso, una sección nerviosa. Aquí están viendo un cerebro. El cerebro del lado izquierdo es el normal. El del lado derecho, lo primero que llama la atención es que es más chiquito. Entonces, el hecho de que sea más pequeño es una disminución de tamaño y eso va a favor de una atrofia. Y la otra es las circunvoluciones que se hacen más profundas y eso es obviamente un componente de lo que es la atrofia. La nutrición inadecuada, marasmo, caguachorco, etcétera, también producen atrofia. La pérdida del estímulo endocrino, que lo vamos a ver en los extremos, en el extremo de la vida, generalmente en mujeres, por ejemplo, en este caso es una mujer posmenopáusica. Lo que yo quería que vieran del lado izquierdo es el endometrio normal, con zonas hipercelulares en el estroma, con las glándulas, y con el lado derecho vemos la presencia de glándulas quísticas, sin tanto componente celular. Eso es una atrofia. Otro órgano que vemos a veces, que se atrofia por pérdida de estímulo hormonal es testículo y está la atrofia senil de testículo. Por presiones, algo que crece tanto que me ejerce un efecto de masa y comprime. Puede ser un tumor o puede ser, como en este caso, que están viendo un riñón,
y que lo que se ve de color blanco es el sistema pielocalicial. En la imagen que tienen del lado derecho, vean hacia la porción superior, están viendo el grosor más o menos normal de la corteza del parénquima renal. Vean hacia la región media, cómo pareciera que la región media es una tercera parte de lo que veíamos en la porción superior. ¿Por qué en la región media está disminuido? Porque está atrófico, porque este sistema pielocalicial se dilató, se llenó de líquido y produjo compresión. Entonces, produjo obviamente la presión de esa zona y produjo su atrofia. Y esto se conoce como atrofia por presión. Ahora, cuando la célula no se pueda dividir y se le somete a dos cosas, se le da hormonas, factores de crecimiento o se les da una mayor carga de trabajo, esa célula que no puede aumentar en número les va a aumentar en tamaño. Y una célula que aumenta en tamaño se llama hipertrofia. Por ende, también todo el órgano va a estar aumentado de tamaño, ¿verdad? Porque sus células, cada una aumentó. Entonces, ¿por qué aumenta por un aumento en los componentes estructurales? Hablábamos al iniciar la clase que componentes, pues son proteínas. Entonces puede ser por aumento en las demandas funcionales o aumento hormonal. Entonces, mencionar, no son células más células, son células más grandes. Entonces, los mecanismos de la hipertrofia fisiológica y la hipertrofia patológica, que va de la mano, vuelvo a decir, con el ejercicio, con la demanda de la función, con la endocrinopatía. Ejemplos de hipertrofia fisiológica, demanda de función, aquellos que hacen ejercicios con pesas o cargan cosas pesadas, eso manda señales a través de receptores perdónenme, a través de receptores para producir proteínas, y ahorita lo vamos a ver. Casi esto se llama a través de estímulos mecánicos. El otro ejemplo, que es el único ejemplo que vamos a dar de una hipertrofia fisiológica, donde el músculo crezca por hormonas, que en este caso es el músculo liso, es el embarazo, que los que lo hacen crecer son la progesterona y lo que hace que aumente la síntesis de proteínas. Los que usan esteroides, anabólicos, etcétera, para aumentar de tamaño el músculo, eso no es fisiológico. La hipertrofia patológica, ya sé, aquí, ya sé que hemos de tener compañeros que son becarios de fisio y siempre me dicen que si la hipertrofia es compensadora, ¿no? Y que si el paciente es deportista o no. La cuestión es, aunque él sea deportista y sea una hipertrofia compensadora, si ponen dos pacientes, cabe mencionar, les voy a decir, la misma edad, mismo peso, y uno tiene el mismo tamaño, lo que quieran, hacer pares, ¿verdad? Uno tiene hipertrofia de corazón, aunque sea un deportista de alto rendimiento, y el otro no. El que tiene más riesgo de tener un infarto es el que tiene hipertrofia. Y ellos saben que tienen que ir con su cardiólogo, y ellos saben que tienen que tomar medicamentos, y ellos saben hasta qué frecuencia cardíaca pueden elevar el corazón cuando hacen ejercicio. Entonces, tan fisiológico no es. Por eso tenemos que tener ese mente. Y no estoy dando el ejemplo, ¿verdad? Que el paciente obeso, hipertenso, diabético, esa es otra cosa. Les pongo el ejemplo de haciendo dos pacientes con las mismas características que quieran corporales. Si uno tiene hipertrofia del corazón, aunque sea por ser un atleta de alto rendimiento, tiene más riesgo que el que no la tiene, y ustedes lo han visto en los pacientes que los ven haciendo ejercicio, perdónenme, los deportistas que ve uno haciendo ejercicio en un partido y de repente pierde la conciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo más probable que haya tenido? Pues un infarto. Pero bueno, entonces la hipertrofia de corazón para cuestiones prácticas la consideramos como patológica. Entonces, la hipertrofia es un aumento en el tamaño. ¿Por qué va a crecer? Porque hay mayor cantidad de proteínas celulares. ¿Por qué va a producir proteínas celulares? Va a producirse en respuesta a sensores mecánicos, como el que hace pesas, a factores de crecimiento hormonales y agentes vasoactivos. Entonces, hablábamos de factores de crecimiento, agentes vasoactivos, etc. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que el paciente carga mayor peso, hace más ejercicio, hablando como en general,
tiene un aumento en la distensión mecánica, se expone a hormonas, se expone a factores vasoactivos que a veces van de la mano con la distensión mecánica. Lo que va a variar es ese que ahorita vamos a hablar donde dice vías de transducción de señales. ¿Qué quiero decir que va a variar? Que una es cuando es fisiológica y la otra es cuando es patológica. Lo que es cierto es que las dos vías llegan a la misma vía que se llama factores de transcripción. ¿Cuáles? Como el GATA4, como el factor nuclear de células T y el de miocitos, ¿verdad? El factor potenciador de miocitos 2. Estos tienen la característica que ya que se activan esos factores de transcripción, producen proteínas. Pues la inmensa mayoría de las enfermedades patológicas hipertróficas, que obviamente la que más está estudiada es corazón, la idea es bloquear esos factores de transcripción, que a lo mejor no podemos evitar la carga, ni los factores de crecimiento, ni los factores hormonales, pero sí evitar que exprese GATA4, etcétera, etcétera. Y de esa manera evitar que produzcan proteínas. Entonces dijimos, lo que va a cambiar es lo que les hace llegar a esos factores de transcripción. HF es hipertrofia fisiológica, HP es hipertrofia patológica. Entonces, cuando la hipertrofia es fisiológica, el factor que los lleva a la activación de GATA4, etcétera, es la fosfatidil inositol 3-sinasa o la vía del AKT. Y cuando la vía es por una hiperplasia de tipo patológico, que donde está estudiado esto es en corazón, es la vía de los receptores acoplados de la proteína 6. Y las dos lo llevan a la expresión de GATA4, NFAT, NF2. ¿Y esto en qué se traduce? En el aumento en la síntesis de proteínas. Entonces, ¿cuál es la vía intermedia a llegar a los ACA de la hipertrofia? Es la hipertrofia, es la hipertrofia de tipo fisiológico. La otra vía, que es la vía de los receptores acoplados de la proteína G, que es una vía molecular que se describe en otras funciones, pero que en este caso esos receptores acoplados de esta proteína se ha visto que son los que inducen en una fase final la activación de los GATA. Entonces, estos comúnmente es lo que los va a llevar a la hipertrofia de tipo patológico en general. Muchas, vuelvo a decir, ahí la importancia es saber cuáles, si es inositol o si es proteína G. Las dos son vías para producción de proteínas, con activación obviamente de los factores de transducción, pero varía si el origen es, vuelvo a decir, de tipo fisiológico o patológico. En corazón, que es donde más se ha estudiado, se han encontrado genes. Y los genes, algunos son genes como el factor natriurético auricular que está en el ventrículo y que se han visto que se pueden expresar en ciertas patologías inducidos bajo ciertos criterios y que favorecen la hipertrofia de corazón. Entonces, la vía de la fosfatidil inositol 3-sinasa, que es una vía molecular, esa se afecta sobre todo en las hipertrofias de tipo fisiológico. La vía de los receptores acoplados, G, eso es lo que se ha visto sobre todo en los receptores de tipo patológico. Son, se definen las dos como vías en general que se asocian desde el punto de vista de inmunohistoquímico o bioquímico al desarrollo de hipertrofias. Son vías moleculares que existen, pero que aquí podemos hablar que están asociadas al desarrollo de hipertrofia. Entonces, siempre que veo esta imagen, me gusta mencionarles que es una hipertrofia del lado, con aumento de la función. Del lado izquierdo hablaríamos fisiológico, espero que esto no sea hormonal, ¿verdad? Pero sería fisiológico si fuera exclusivamente por un aumento en las pesas. Del lado derecho están viendo el ejemplo de la hipertrofia por aumento de la función patológica, ¿verdad? Corregir. Hipertrofia por aumento de la función fisiológica, el que hace pesas. Hipertrofia por aumento de la función patológica, el del corazón. Entonces, aquí estamos viendo, y fíjense, aunque no se proyecta muy bien,
En donde dice fibras cardíacas, vean el tamaño que tienen las fibras normales contra las fibras que tienen en la hipertrofia, que son fibras más grandes. Este es otro ejemplo de una hipertrofia. Lo que están viendo blancos son infartos antiguos, ya fibrosados. Entonces, el riesgo, obviamente, de las hipertrofias de corazón, pues es un infarto. La porción central tiene más o menos el grosor esperado. Lo que estamos viendo hacia el lado derecho, vean como una sola fibra de músculo es prácticamente más o menos casi 4 o 3 fibras normales. Entonces vean el tamaño. ¿Qué es lo que tiene más ahí adentro? Pues tiene más proteínas. Entonces, aquí es otro ejemplo. Lo que estamos viendo es células aumentadas de tamaño, otras células aumentadas de tamaño, y en pocos ejemplos vamos a ver como hipertrofia fisiológica con estimulación hormonal, donde el músculo está creciendo por hormonas, en este caso progesterona, y un ejemplo es músculo liso del útero durante el embarazo. Este es un caso que van a ver en laboratorio. Si ustedes lo vieran a mayor tamaño, vamos a ver que son las células musculares lisas, obviamente incrementadas. Del lado izquierdo es lo normal, del lado derecho es la hiperplasia, la hipertrofia, perdónenme. Entonces lo que estamos viendo es el tamaño que tienen esas fibras, ¿verdad? ¿Por qué están aumentadas? Pues porque tienen mayor cantidad de proteínas. ¿Por qué crecieron? Por hormonas. Entonces el ejemplo de la hiperplasia, sí, perdónenme, de la hipertrofia fisiológica hormonal, vuelvo a decir, hipertrofia fisiológica por hormonas es el útero en el embarazo. Una hipertrofia de músculo esquelético por hormonas, esteroides, lo que ustedes quieran, no es normal. Y eso no es normal, produce atrofia testicular, produce cáncer de testículo, produce acné, produce caída de pelo. Entonces, eso no es lo esperado y no es algo que sea normal. La forma fisiológica de la hipertrofia es pues con ejercicio, ¿verdad? La hiperplasia. La hiperplasia quiere decir que tiene un aumento en el número de células. ¿Por qué puede tener un aumento en el número de células? Porque puede dividirse. Entonces, no es progresiva y no desaparece, generalmente desaparece si el estímulo cesa. El problema es que aquí ya va una división celular y siempre que vaya una división celular, ya estamos hablando de riesgo a tener cáncer. Entonces, tener eso en mente. No quiero decir, otra vez vuelvo a mencionar, que todas las hiperplasias vayan a tener un cáncer, ¿verdad? Pero si es un factor de riesgo, tiene más factor de riesgo, está junto con la metaplasia que el resto de los procesos de adaptación. Entonces, ¿por qué algo puede tener hiperplasia? Puede tener hiperplasia por aumento en la respuesta a los factores de crecimiento, por aumento en respuestas a hormonas, ¿verdad? Y se va a aumentar el número. Entonces aquí sucede lo mismo que veníamos diciendo con la hiperplasia, con la hipertrofia. Aquí cuando hablemos de hipertrofia e hiperplasia van a estar aumentadas de tamaño. Aquí el aumento de tamaño es porque es un aumento en el número. Entonces la hiperplasia hablamos que puede ser fisiológica y que puede ser patológica. La hiperplasia fisiológica se describe como una hiperplasia fisiológica hormonal y una compensadora. La hiperplasia compensadora es lo que llamamos regeneración. En el ser humano pocos órganos pueden volver a crecer a su tamaño normal, que esto es regenerarse. Pero un órgano que se describe que lo puede llegar a ser es el hígado. Entonces, donde más vemos ejemplos de una hiperplasia compensadora regenerativa es en hígado. Patológica. Son generalmente por alteraciones hormonales que se van a ver en los extremos de la vida. Uno es en endometrio, otro puede ser en próstata y ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, vamos a empezar a hablar de la hiperplasia fisiológica. Esto es lo funcional. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando estemos ante factores de crecimiento o hormonas. Los dos ejemplos es
puede ser que hablemos algo de la mama en la pubertad, pero el ejemplo clásico cuando le vamos a pedir a la mama que tenga más función es en la lactancia. Entonces, un ejemplo es que vemos esto es en la mujer en la etapa de la lactancia. El otro es la hiperplasia compensadora regenerativa, y esto es el hígado. Entonces, hiperplasia hormonal fisiológica, mama en la lactancia. Hiperplasia fisiológica compensadora o regenerativa. Es una hiperplasia que vamos a ver en el hígado. Entonces, los dos ejemplos de la fisiológica es la mama en la lactancia y la otra es el hígado en la regeneración. Entonces, los ejemplos de la hiperplasia fisiológica, la mama en la lactancia, ahorita vamos a ver un esquema, y la otra es el hígado en regeneración. Les puse el cuadro de Prometeo. Acuérdense que lo que se dice es que el castigo de Prometeo fue que una ave se comió su hígado y el hígado volvió a crecer. Y eso que volvió a crecer se llama regeneración. Entonces, la hiperplasia fisiológica hormonal que más vemos es la de la mama en la lactancia. La hiperplasia fisiológica que se observa en el hígado cuando vuelve a crecer, eso se llama regeneración y se considera una hiperplasia fisiológica compensadora. Es un esquema. Del lado izquierdo tienen una glándula mamaria donde vemos los conductos mamarios pequeños. ¿Qué diferencia? Vean inmediatamente la del lado derecho, vean el tamaño que tiene ahí los conductos, los lobulillos, vean el tamaño que tienen los lobulillos. Están más grandes. Y en este caso sabemos que están más grandes porque están aumentados en número. Y esto es una hiperplasia. Esto es fisiológico y se produjo por una exposición a hormonas. Por eso decíamos ahorita que esto es una hiperplasia fisiológica de tipo hormonal. El hígado. El hígado puede llegar a volver a crecer una buena parte de él cuando es sometido a una cirugía y se reseca un fragmento. Esto decimos que se llamaba hiperplasia compensadora o hiperplasia de tipo regenerativo. Esto es un ejemplo fisiológico. Patológico. Se produce por un estímulo hormonal o factores de crecimiento. Casi siempre son una alteración ahí con las hormonas, que se está respondiendo de más o tenemos un desequilibrio hormonal. Entonces, la mayoría son formación de nuevas células a partir de células madre. La mayoría regresa si se quita el estímulo hormonal. La hiperplasia patológica es un terreno fértil y lo hablábamos para el desarrollo de cáncer, sobre todo hiperplasias que tienen atipia. Entonces, ejemplos de hiperplasia patológica. Los dos se ven en extremos de adultos. Generalmente la endometrial es en posmenopáusicas y la otra es cercano a los 60 años, ¿verdad? Que empiezan con las alteraciones. La hiperplasia patológica de tipo endometrial es una hiperplasia que se ve en mujeres con alteraciones hormonales posmenopáusicas que abren con cuadros de sangrado transvaginal posmenopáusico, que tienen un aumento en el número de células, en el número de estroma, y que otra característica es que pueden desarrollar atipia, que ahorita voy a hablar qué es, y pueden ser un factor de riesgo para cáncer. La hiperplasia de la próstata es un aumento en el tamaño del estroma y de las glándulas. Estoy de acuerdo si me dicen ustedes, doctor, usted dijo que la hiperplasia puede producir cáncer, pero la de próstata no lo hace. Y la verdad, la de próstata no lo hace. El problema de que sea patológica no es por su asociación a cáncer, es porque les produce otra serie de patologías y cambia la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, fíjense cómo creció tanto que les obstruyó la uretra. El hecho que obstruya la uretra hace que el paciente tenga que ir a orinar frecuentemente, que le disminuya el calibre la calibre y fuerza del chorro urinario, que lo predisponga a infecciones urinarias de repetición, que produzca compresión de la vejiga, como están viendo ahí, que eso se va hacia atrás a través de los ureteros y llega al riñón, que en riñón les va a producir pielonefritis crónicas de repetición y que el problema es que una pielo crónica de repetición puede terminar en insuficiencia renal. Entonces sí, estoy de acuerdo, no produjo un cáncer, pero produjo otras patologías. Acuérdense también lo que hablábamos, les comentaba el día de ayer, cuando por clínica algo aumenta de tamaño, es muy común que el clínico diga, tiene hipertrofia prostática, porque él lo ve más grande.
Pero desde el punto de vista histológico, eso no tiene hipertrofia, porque no está aumentada en tamaño las células, están aumentadas en número. Entonces, aunque él me diga tiene hipertrofia prostática, yo le voy a reportar tiene hiperplasia glandular y nodular de la próstata, porque está proliferando el estroma y está proliferando las glándulas. Entonces, tengan eso en mente, ¿verdad? Pero siempre que nos dicen está hipertrófico, él se refiere a que está aumentado de tamaño. Habrá órganos, habrá lugares donde sí será un aumento de tamaño por un aumento en el tamaño de las células, pero en muchos será un aumento en el tamaño por un aumento en el número, y les vuelvo a dar el ejemplo de próstata. Entonces, las patológicas o ejemplos de hiperplasias patológicas, la del endometrio y la de próstata. Entonces, que son las que mencionábamos ahorita. ¿Se acuerdan? La primera clase que les puse los cilindros de tejido y les dije que esa era una próstata y que era incisional. Esto es una próstata completa. Esto es una prostatectomía radical. Esto, si ustedes quisieran que lo clasificara yo en incisional o excisional, les tengo que decir que es una excisional. Lo más probable es que lo hayamos considerado un espécimen quirúrgico, ¿verdad? Porque se llegó por una cirugía. Pero si ustedes me dijeran, ¿es incisional o excisional? Es toda la próstata. Esto es excisional. Pero bueno, quería aprovechar ese macro. Entonces, lo que están viendo ahí son nódulos en la próstata con zonas que dan ese aspecto nodular y que obstruyen la uretra. Por histología, es un aumento en el número de células glandulares y un aumento en el número de estromas, de células estromales. Esto es una hiperplasia. Ya dijimos y ya discutimos por qué se considera patológica. La hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es un aumento en las células endometriales de las glándulas con el estroma. Vean, están viendo un útero, lo están viendo en su cara interna y vean, todos esos como cilindros de tejido que acaban hemorrágico es endometrio. Entonces está proliferando. Esto es una hiperplasia endometrial. A veces la hiperplasia endometrial tiene atipia, tiene mitosis, tiene irregularidades nucleares. Y eso hace que le digamos hiperplasia endometrial con atipia. Y eso tiene riesgo a cáncer. Pero bueno, en cuestiones prácticas, recordar que la hiperplasia y la metaplasia es el terreno en el cual de las adaptaciones es más factible que se pueda hablar de desarrollo de un cáncer. Entonces, un epitelio normal, una célula aumentada de tamaño está hipertrófica, una célula aumentada del número está hiperplásica y una célula disminuida de tamaño está atrófica. Órganos aumentados de tamaño o tienen hipertrofia o tienen hiperplasia. Órganos disminuidos de tamaño tienen atrofia. Y vuelvo a decir, no podemos estar hablando de una atrofia y que digamos, el órgano está más grande de lo normal, pues entonces probablemente eso no vaya a ser una atrofia. Acuérdense que la atrofia disminuye las células de tamaño y eso les va a hacer que el órgano disminuya. La metaplasia. La metaplasia es un cambio de un tejido a otro más resistente, porque se sometió a algún estrés, porque se sometió a algún químico y tiene que buscar algo que sea más resistente a ese daño. Casi siempre es un tejido del adulto por otro tejido del adulto. ¿Quién va aquí que lo está cambiando y se está reprogramando? Las células madre. Las células madre generan este cambio de un epitelio a otro y generalmente son una respuesta a un entorno adverso. Entonces, es un mecanismo de reprogramación de las células madre. Son células madre que responden a citocinas, que responden a factores de crecimiento y que probablemente sean expresados por la presencia de cierto estímulo. Los tipos de metaplasia es columnar escamosa, escamosa columnar y del tejido conectivo. Columnar escamosa. Lo vemos, por ejemplo, en cervix, en vías respiratorias, en glándulas salivales, en los conductos donde hay un lito y en pulmón, donde se transforman a un epitelio más resistente por algo que los está dañando, los está erosionando. El epitelio más resistente que existe es el escamoso, el plano estratificado queratinizado. Ese es el más resistente, por eso se cambian a escamoso. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué epitelio es el respiratorio? ¿Qué me describirían en él? ¿Cómo se describe? A ver, algún voluntario que se... Cilíndrico, estratificado alternado con células caliciformes. Así es. Y ese es el que recubre los bronquios. Entonces mi pregunta es, si uno de los tumores asociados al tabaco que más vemos es el escamoso,
¿De dónde salió el epitelio escamoso en ese pulmón? De una metaplasia. Así es. Lo más común es que el paciente fuma y cuando fuma produce obviamente, el primero es irritar, ¿verdad? El epitelio respiratorio, pero también tiene carcinógenos. Entonces, ya que lo irrita, el epitelio respiratorio se tiene que transformar a algo que soporte ese factor irritante, el tabaco. Y el que lo soporta es el escamoso. Y lo primero que hace es la transformación hacia un escamoso. El problema es que el paciente lo más probable es que él siga fumando. Y conforme él siga fumando, considerando que este cambio escamoso viene a partir de células reprogramadas, más los carcinógenos que él inhala, estamos hablando que muy probablemente vaya a tener cambios de displasia, que ahorita les voy a enseñar qué es una displasia, y posteriormente aparezca un cáncer. Si solamente lo tuviéramos como está en esa imagen en la que están viendo en medio, donde vemos el cambio entre el epitelio respiratorio y el escamoso, y no hay atipia, y no hay mitosis, y no hay otros criterios que llamen la atención para evitar o que nos hablen de una transformación, lo más probable es que él dejando de fumar esto se vaya a revertir. Si él sigue fumando y se le empiezan a sumar otra serie de cambios, lo más probable es que esto vaya a avanzar hacia un cáncer, que en este caso sería un carcinoma espinocelular, que es el que vemos de los más comúnmente asociados a tabaco en pulmón. Entonces, el escamoso, el cambio escamoso también lo podemos ver en vagina, lo podemos ver en cervix, y esta es la evolución. Fíjense, en el lado, en la primera, en la letra A, tenemos un epitelio respiratorio, y vean cómo va cambiando hacia un epitelio escamoso de manera tal que en la última letra, eso ya es un cáncer. Entonces, probablemente en las primeras imágenes superiores, sobre todo en la A y en la B, si él hubiera dejado de fumar, hubiéramos evitado llegar a un cáncer. El problema es que la mayoría sigue fumando, se le asocian, mutaciones y se produce una transformación maligna. Esta imagen tienen del lado izquierdo el epitelio que me describieron muy bien, que es el tipo respiratorio, y vean su transformación hacia un epitelio escamoso del lado derecho, ¿verdad? Donde empieza a cambiar. Entonces, eso es por una metaplasia. La otra es la metaplasia del tejido conectivo, que es menos común, ¿eh? La mayoría de las metaplasias las vemos en epitelio, pero las metaplasias del tejido conectivo se ven frecuentemente en pacientes que tienen un antecedente de una fractura y que en el músculo que está cercano al hueso que sufrió la fractura aparece hueso y se llama miositis osificante. No, no es común, vuelvo a decir, metaplasias del tejido conectivo, pero de las que más se describen es esas miositis osificantes. La mayoría de las metaplasias estamos en epitelio. Otro ejemplo de epitelio es este, de escamoso no queratinizado a columnar. Que el epitelio escamoso no queratinizado lo vemos, por ejemplo, en esófago. El esófago, que es un plano estratificado no queratinizado, el esófago no está diseñado para soportar pHs ácidos o muy ácidos. Eso generalmente los que lo pueden soportar es estómago o es colon, ¿verdad? Epitelio intestinal o gástrico. Entonces lo que sucede aquí es que el paciente tiene reflujo. Entonces llega a tener tanto reflujo que el epitelio busca tener uno que sí resista la acidez. Y el que lo resiste es, vuelvo a decir, el intestinal o el gástrico. Y lo transforma hacia ese tipo intestinal o gástrico. Y esto se llama esófago de Barrett. Si el paciente quita el factor que le produjo el reflujo, se le da tratamiento a ese reflujo, esto se quita. El problema es que si él sigue con ese reflujo y no tiene tratamiento, aquí va a aparecer otra vez cambios preneoplásicos, como se llama la displasia, y que lo que puede terminar o lo que puede terminar un esófago de Barrett es en una neoplasia maligna de origen glandular. Y las neoplasias malignas epiteliales de origen glandular se llaman adenocarcinomas. Entonces, cuando veamos esófago, les voy a decir que la causa más común del adenocarcinoma de esófago, aquí lo están viendo, es el antecedente de que su paciente tiene esta metaplasia de escamosa columnar y que esto se llama esófago de Barrett. Otros conceptos que no son propiamente adaptación. Displasia, van a decir la doctora, usted ha mencionado displasia. Displasia es algo que vemos en el epitelio. Cuando hablamos de displasia lo estamos viendo en el epitelio. Normalmente la célula, y veanla del lado izquierdo, tiene una conformación y configuración celular. En este caso están todas seguidas una de otra. Se llama polaridad, están organizadas y los núcleos están hacia abajo.
Si lo comparan con las del lado derecho, vemos cómo empieza a haber variación de forma y tamaño, variación de cómo están acomodadas las células y dónde está el núcleo. Los patólogos tenemos criterios histológicos para decirles a ustedes que algo es un cáncer. Este todavía no tiene todos los criterios histológicos para decir que es un cáncer. Desde el punto de vista molecular, para que alguien tenga un cáncer, se dice o se hablan, dependiendo del tumor, que cuando menos estamos hablando entre 5 y 10 genes dañados. Entonces, imagínense que para este cáncer se ocupan 10 genes y su paciente ya tiene 5 dañados de los 10. Estoy de acuerdo, ni por histología ni por clínica va a presentar un cáncer, no. Pero la célula no es normal y va a empezar a expresarles que ya tiene mutaciones genéticas de esta manera en epitelio, sobre todo en epitelio, teniendo displasia. Entonces nosotros cuando vemos esto les decimos, tu paciente tiene una displasia, que hay grados de displasia, ¿verdad? Después vamos a hablar cuando veamos las lesiones donde más buscamos displasia. La importancia es que si nosotros diagnosticamos displasia en algún sitio, hay que buscar el factor que está produciendo la displasia y quitarlo. Porque quiere decir, tu paciente ya llegó a 5 genes de los 10. Tienes que hacer algo, porque muy probablemente esto pueda seguir avanzando. Entonces, hablar de displasia son cambios previos en el epitelio a que tenga un cáncer. Entonces, es una célula que no es normal, es una célula que ya tiene mutaciones y es una célula que tiene esa conformación irregular. Eso es displasia. Entonces, hay que hacer algo con eso. Por ejemplo, ese que fuma, todavía tiene, está fumando y tiene una metaplasia escamosa. Bueno, pues hay que hacer algo. Pero luego le mandan otra biopsia a su amigo patólogo o amiga patóloga, ustedes son los neumólogos y se lo mandan, no sé, 8 meses después de la primera biopsia donde traía la metaplasia escamosa y donde le pedimos que dejara de fumar. Y ahora aparece esto, los núcleos de arriba a abajo irregulares, que no es un cáncer todavía, pero ya el patólogo te dice, tiene displasia y tiene atipia. Entonces, ahí hablar más encarecidamente con ese paciente y decirle, señor o señora, usted tiene ya más riesgo en este momento de desarrollar un cáncer. Le voy a pedir que por favor deje de fumar. Habrá lugares donde a veces tener displasia y si, por ejemplo, en cervix, tener displasia y si ya tiene paridad satisfecha, pues van a quitar el útero, por mencionar algún ejemplo. Habrá órganos que no, ¿verdad? Porque en pulmón pues no lo podemos hacer, pero sí hablar con el paciente y decir, usted ya está sumando mutaciones para ir hacia un cáncer. Desde el punto de vista de histología, el patólogo ve células que varían de forma y tamaño, células que están desordenadas, etc. Eso es una displasia. Si lo quieren ver desde el punto de vista de cómo se va a comportar esto por clínica, esto es preneoplásico. Entonces, es algo de lo que estamos buscando. Entonces, empezamos a ver este epitelio que estaba normal, como la imagen superior, y vean cómo se empiezan a comportar las células de forma irregular, de manera tal que ya en una imagen panorámica, como están hacia abajo, podemos decir un espacio donde están mal conformadas, mal distribuidas, con núcleos grandes, inclusive unas verticales, cuando deberían ser horizontales. Eso es displasia. ¿Por qué está teniendo displasia? Pues porque está cambiando su DNA y está empezando a tener cambios en genes que lo van a predisponer a un cáncer. Aquí todavía no es un cáncer, no, pero a lo mejor va a la mitad o poco menos de la mitad. Entonces, o a lo mejor vuelvo a decir, de los 10 que necesitaba ya tiene 4 o 5. Por eso estamos viendo esto. Aquí es cuando hay que decidir qué vamos a hacer. En esta imagen están viendo un cervix. Hacia abajo, vean cómo hay en la imagen superior células con un halo claro. Esos son los coilocitos. Inclusive por ahí se ve un binucleado, un núcleo muy grandote. Pero lo que vemos es que el epitelio basal hacia arriba empieza a estar más teñido, que eso llamamos hipercromático, y que empieza a ponerse en diferentes niveles. Entonces, eso es una displasia. Después les voy a hablar cómo en ciertas enfermedades sobre todo en los tumores que más buscamos displasias, como las graduamos. Entonces, cuando escuchen otro concepto que no es adaptación, pero el que forma parte de esta clase, se llama anaplasia. Cuando tenemos una célula maligna, el cáncer o las neoplasias malignas tienden a parecerse a la célula que le da origen. Entonces, yo lo veo y sé que es escamoso. Yo lo veo y sé que es glandular. Yo lo veo y sé que es muscular.
aunque tenga otros criterios de malignidad, ¿verdad? No crean que se ve como el tejido histológico normal, pero yo puedo decirles de dónde es. El qué tanto se parece a la célula que le da origen, eso se llama diferenciación. Y eso es algo que van a estar escuchando en los tumores. Cuando decimos qué tanto se parece, quiere decir que yo les voy a graduar en histología si el tumor se parece poco, si se parece mucho, es casi, o sea, tiene ciertas variaciones, pero es muy parecido. Si se parece más o menos, un moderado, o no se parece nada. Cuando algo no se parece nada, que ya está tan poco diferenciado, ya no se parece nada a la célula que le da origen, se llama anaplasia. Entonces, la anaplasia es un concepto de las neoplasias malignas. Y ahí vean esa imagen, donde la célula que le da origen es esa célula que se ve como si fuera un cubo con un núcleo pequeño y se transforma en esa célula prácticamente ya amorfa con un núcleo muy grande, hipercromático, irregular. No se parece nada a la célula que le da origen. Quiere decir, no tiene diferenciación. Entonces, la anaplasia es la falta total de diferenciación en un tumor. Entonces, llega un momento que yo a lo mejor nada más les voy a decir es maligno y no les puedo decir el origen y me voy a tener que ir a estudios moleculares. Por cuestiones clínicas y de comportamiento, la mayoría de los tumores, cuando hablemos de esto de anaplásico, es decir, que no se parezca nada a la célula que le da origen, es un tumor agresivo, porque ya es un tumor tan pobremente diferenciado que imagínense la cantidad de cambios genéticos que tiene para llegar a esto, allá no aparecerse nada a la célula que le da origen. Entonces, siempre que escuchen carcinoma anaplásico, linfoma anaplásico, etcétera, son tumores de muy pobre pronóstico, porque en general son tumores muy agresivos. Y vuelvo a decir, anaplasia es la pérdida total de diferenciación. La otra cosa que vemos en esta imagen es una neoplasia. Fíjense sobre todo en la célula más grande que están viendo hacia la porción inferior de la fotografía. Si yo viera eso, lo único que les voy a decir, esto es maligno y es anaplásico o muy poco diferenciado, nos vamos a estudios moleculares para poderlo clasificar. Entonces, imagínense que ahorita les estaba hablando qué tanto se parece a la célula que le da origen. Del lado izquierdo, eso es un cáncer escamoso y es un cáncer bien diferenciado. Sigue pareciendo epitelio escamoso, pero tiene otros criterios que luego vamos a hablar. Y tiene esa flecha señala la queratina. Pero lo del lado derecho, vean un rhabdomyosarcoma anaplásico. ¿Qué quiero decir? Vean el tamaño que tienen esas células, que tienen el pleomorfismo, los núcleos. Ya no es tan fácil decirles el origen. Les vamos a decir esto es maligno. Si quisiéramos establecer el origen, en ese caso nos vamos a ir a molecular, inmunohistoquímica, y si fuera necesario translocaciones o otro tipo de estudios moleculares. Porque por histología no es posible establecer el diagnóstico, ¿verdad? Ya lo único que podemos, el origen, les podemos decir es maligno. No